Y yo le invito a que vayamos a la palabra. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 1. Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 1 al 15. ¿Cuántos lo tienen conmigo? El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1. 6:1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer, lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Dale las gracias al Rey. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Esta penetra nuestro corazón, penetra nuestra vida, penetra nuestra alma. Todos nuestros pensamientos, Dios, en el nombre de Jesús son sujetados a ti. Padre, en el nombre de Jesús nos quitamos para que te pongas tú y tomes tu lugar, Espíritu Santo de Dios. Habla nuestra vida en esta mañana. Habla nuestro corazón, porque estamos dispuestos, Dios. Tu iglesia está dispuesta a escuchar tu voz en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Y glorifícate en el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo aquí en el Evangelio de San Juan, el apóstol Juan, cómo le está escribiendo y relatando un suceso, que el suceso es para nosotros que lo hemos escuchado tantas veces. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Del niño de los 5 panes y los 2 peces. Esta historia es bastante conocida. Así que ¿qué realmente podemos aprender de esta historia? ¿O qué tan relevante puede ser en la Biblia? El apóstol, en el 4.º evangelio, él está escribiendo para que la gente sepa lo que hizo Jesús en la tierra. Por eso son los evangelios. Y en medio de esta escritura, él registra este acontecimiento que para nosotros tal vez hoy hemos ignorado un poco, pero es tan eminente que fue uno de los milagros, o tal vez el único, que se registró en los 4 evangelios. Los 4 evangelios contienen la misma historia. Si usted va a Mateo, lo encuentra. Si va a Marcos, lo encuentra. Si va a Lucas, lo encuentra. Y si va a Juan, lo va a encontrar también. Así que el apóstol, en esta oportunidad que está escribiendo sobre los acontecimientos de Jesús, se toma el espacio del evangelio por medio de la revelación del Espíritu Santo para entonces hablar a nosotros
y a todas las personas que lean las escrituras sobre este milagro que aconteció por medio de un niño. Pero ¿qué es lo que dicen los demás sobre este pasaje? Algunos dicen que el niño era huérfano, que el niño estaba presente, pero era un niño huérfano, no tenía papá, no tenía mamá, era un niño de la calle. Otros dicen que el niño era pobre con una mamá enferma, así que el niño salía a vender lo que él tenía para poder auxiliar a su mamá. Algunos otros dicen que el niño tenía mucho dinero y solamente iba a ver junto con toda la multitud los milagros que hacía Jesús. E incluso algunos críticos dicen que en medio de ese milagro que estaba ahí, lo que realmente pasó fue que el corazón de la multitud se removió, porque sí había más comida y sí había más peces, pero la gente era egoísta y no querían compartir. Así que cuando el niño compartió, ellos también se movieron su corazón y compartieron. Nada de eso importa. ¿Sabe qué es lo importante? Que el niño estaba ahí en el momento preciso y perfecto de Dios. Nos referimos a un menor tal vez, porque para aquel entonces, para que usted fuera un mayor de edad, tenía que tener una cantidad bastante avanzada de años. Así que realmente el niño era el que está registrado en la Biblia. Y la palabra o la pregunta que nos hace o que le hace uno de los discípulos al maestro es: ¿qué es esto para todos? Pero ¿qué es esto para todos? Y quiero que se acuerde de eso. No había más nadie que tuviera comida, le pregunto a usted en esta mañana. Y la pregunta más importante, que va a ser nuestra pregunta clave, es: ¿por qué un niño? ¿Por qué un niño? En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que titulé Encontremos al niño de la provisión. Encontremos al niño de la provisión. Pero cuando nos citamos o nos sitiamos aquí y nos empezamos a ver el pasaje y entonces vemos el tema y decimos: encontremos al niño de la provisión, entonces nuestra pregunta se convierte en ¿para qué? ¿Para qué hay que encontrar un niño con una provisión? ¿O a qué nos referimos con eso? ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Para qué hay que encontrarlo? Quise enumerarle y quiero compartir con ustedes en esta mañana 3 cosas. En primer lugar, para traerlo a Jesús. Para traerlo a Jesús, es cuestión de que nosotros tenemos que ser un instrumento o un canal de Dios para traer a los niños a sus pies. No a mi hijo, ojo, porque si nos damos cuenta, el niño que estaba presente o el muchacho que estaba presente no era hijo de Andrés, que fue quien lo trajo a Jesús. No era su hijo. Así que encontremos al niño para traerlo a Jesús. El niño estaba presente en el sermón de Jesús, igual que el resto de las demás personas. Pero se puede pensar, como le pregunté hace un rato, ¿será verdad que era el único dentro de 5,000 hombres? Porque a esos hombres entonces hay que ponerle por lo menos una mujer a unos, ¿qué? 3,500. Vamos a decir 1,500 solteros y los 3,500 restantes casados. 3,500 por 2, estamos hablando de 7,000. Y si cada uno de ellos tiene un hijo, empieza a multiplicar. Entonces la multitud que registra la Biblia eran 5,000 varones, pero dentro de la multitud habían miles de personas. Yo les pregunto realmente, ¿usted cree que dentro de unas 14,000, 15,000 personas solamente un niño tenía comida? Nadie más, solamente el niño. Entonces eso nos hace pensar si tal vez habían personas, porque recuerden que estos habían seguido a Jesús porque ellos veían los milagros que él hacía. La multitud tenía hambre y por eso Jesús preguntó y le pregunta a sus discípulos: ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo vamos a hacer para alimentar a tantas personas que están aquí presentes?
Y en ese momento que Jesús desafía a sus discípulos, ellos se dan cuenta que realmente hay una necesidad entre el pueblo. Pero dice la Biblia que él ya sabía lo que iba a hacer. Andrés dice, aquí hay un niño. Muchos sugieren que él lo trajo, pero realmente no sabía o no creía lo que Jesús iba a hacer. Yo la verdad no sé, hermanos. Y realmente eso no es lo importante si Andrés creía o no. Lo importante es que Andrés lo trajo a Jesús. Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Imagínense, hermano, si yo les digo en esta mañana, bueno, vamos a comer y vamos a saciarnos. Pero aquí yo tengo, miren, esto es de Dios. Tengo $1 para que todos comamos. $1 son ¿qué? 3,000 pesos aproximadamente. 3,000 pesos para que todos comamos. ¿Podemos comer? Podemos comer, lógicamente podemos comer el pueblo presente de 3,000 pesos y saciarnos. Imposible. Imposible. Así que imagínense, con ese mismo espíritu que usted tiene hoy, algo que da hasta risa, ¿cómo vamos a comer todos de 2,900 pesos o de 3,000 pesos? Imagínense ahora nosotros multiplicado por un montón. Y yo le digo, sí, vamos a comer todos con eso. Usted a sí mismo, como se está riendo, tal vez es el mismo espíritu que tenía Andrés y dijo, Señor, mira, bueno, aquí hay un niño que tiene 2 peces y 5 panes, no sé. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Y esa es la parte importante de esto. El punto es que Andrés lo hizo notar delante de Jesús. Y aunque Jesús sabía lo que iba a hacer, ¿sabe qué pasó ahí? El primero que escuchó la pregunta de Jesús, que fue Felipe, no le prestó atención al niño. Pero Andrés sí lo hizo. Entonces esto nos lleva a pensar que nosotros, como pueblo de Dios, cada vez que Dios habla de sus planes por medio de sus ángeles, que son los pastores, o por medio de alguien que ha puesto la visión, tenemos que entender que aunque a nosotros nos parezca ilógico, para Él es algo lógico. Las cosas de Dios a veces funcionan así, con 5 panes y 2 peces para una multitud. Entonces yo le invito en esta mañana, diga, Señor, ayúdame a ser como Andrés. Ayúdame a ser como Andrés para poder yo ser el canal de bendición que tú quieres para traer a los niños a tus pies. Estamos buscando al niño de los panes y de los 2 peces, les pregunto. Y no me refiero a que usted va a ir a la esquina. ¿Ustedes cómo le dicen a las tiendas? Tiendas. Es que en otra parte le dicen kiosco, soda. Aquí le dicen tienda, ¿verdad? Tienda. No le estoy diciendo que usted va a ir a la tienda y le va a decir, vecina, ¿usted ha visto al niño de los 5 panes y de los 2 peces? O usted va a ir al súper y va a preguntar lo mismo. Oiga, vecino, el niño de los 5. No, yo no me refiero a eso. Pero le pregunto, realmente hágase la pregunta a su corazón, a su alma. Yo estoy buscando al niño de los 5 panes y los 2 peces. ¿Estoy realmente haciendo lo que el Señor quiere que haga? Porque a veces nosotros pensamos que estamos cumpliendo con el mandato de Jesús y ya eso es todo. Pero lo que pasa es que el Señor siempre demanda más y quiere más y quiere más y quiere más. Y cuando tú dices, ya doy hasta aquí, Él quiere más. Y cuando tú dices, no, Señor, es que hemos caminado contigo todos estos días y tenemos hambre y realmente ya no queremos seguir caminando, y ahora vas a venir con ese chiste de los 5 panes y los 2 peces. No, el Señor quiere más. Por eso Él te va a preguntar, ¿de dónde vamos a sacar plata para alimentar a todos estos? Él tiene el plan, pero te está llamando a ti para que lo cumplas con Él. Él nos está llamando a nosotros para que lo cumplamos con Él. Por eso fue su pregunta intencional, porque dice la palabra, Él ya sabía lo que iba a hacer. Es que le pregunto, ¿qué puede tomar a Dios por sorpresa? Él sabía lo que iba a hacer, pero fue un llamado a sus discípulos. ¿Quieren
¿quieren hacerlo conmigo? Felipe lo ignoró y Andrés dijo: Señor, aquí hay un niño. Entonces realmente tenemos que preguntarnos por qué es necesario que dentro de la multitud se encuentre a ese niño. Es necesario que dentro de todo un pueblo, que de toda una nación, que de toda una comunidad se encuentre el niño de la provisión. Y cuando estoy hablando de eso, no me refiero a que usted va a encontrar solamente a un niño, que ese es el que nos va a guiar al futuro, por así decirlo. No. Yo me refiero a que en su casa, por ejemplo, hay niños. Me refiero a que al lado suyo, en la casa de su vecina que no conoce a Cristo, hay niños. Y le voy a dar un secreto, iglesia del Señor. Si usted ala a un niño, usted ala multitudes para el reino de Cristo. Si usted ala a un niño para Jesús, usted le arrebata multitudes de almas al mundo. Si usted ala a un niño solamente para Jesús, millones de personas se convierten. Porque nosotros, los que ya hemos crecido en edad, los que hemos avanzado, el Señor nos va a permitir ser de influencia para otros y que otros conozcan a Jesús. Pero imagínense ahora que un niño de 5 años realmente esté consagrado para Jesús. ¿Cuántas almas Él nos ganará? Desde sus 5 años. Y claro, con sus problemas, con sus debilidades, con sus luchas, porque a veces las personas piensan que venir al Evangelio es: te vas a liberar de todos los problemas. Y eso no es así. Es que Jesús ahora te va a ayudar con tus problemas. Y por eso mismo Él dijo: oigan, tranquilos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, no sé ni por qué estamos hablando de eso, porque no es nuestro tema. Pero el Espíritu Santo está tomando control. Y es necesario ganar a los niños, porque por medio de ellos vamos a ganar multitudes. Por medio de los niños, multitudes se van a alimentar. Ahora póngase en el plano espiritual esto. Ya vamos a dejar el plano humano. Ponga el plano espiritual. Por medio de un niño, 14,000 o 15,000 personas fueron alimentadas. Un niño. Ese es un mensaje claro de Jesús a nosotros. Yo lo pude haber hecho con tal vez ese que está allá, el número 13,514, porque él tiene también panes. Tal vez lo pude haber hecho también con él, pero no, yo lo quería hacer con un niño, para que la gente se dé cuenta que por medio de un niño multitudes pueden ser alimentadas. Multitudes pueden ser alimentadas con la palabra del Señor. Entonces tenemos que buscar al niño de la provisión para traerlo a Jesús, para que en segundo lugar Dios cumpla su plan con él, o cumpla su plan con nosotros, o con la humanidad. Porque a veces creemos, hermanos, que el hecho de traer a un niño a los pies del Señor es para que el Señor cumpla su propósito con ese niño. Pero no, a veces resulta que el Señor quiere cumplir el propósito con el papá de ese niño que está en la cárcel, que no conoce a Jesús. Entonces cuando el niño conoce a Jesús, va a visitar a su papá y lo primero que le va a decir es: tengo un amigo nuevo y te lo quiero presentar. Ese niño introvertido que no hablaba, que no decía nada, Jesús empieza a trabajar en medio de él, por medio de él, para cumplir sus propósitos. El propósito de Dios con un niño no es solamente con el niño, es con todo lo que rodean a ese niño. El propósito de Dios con usted no es solamente con usted, sino con todos los que lo rodean a usted. Usted es el instrumento de Dios. Si usted se deja usar, usted es el instrumento de Dios para cumplir el plan perfecto de Dios. La Biblia nos dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a utilizar a un niño para hacer un milagro. Es que lo que parece poco para nosotros puede ser mucho en la mano de Jesús. El niño estaba presente y la pregunta de Andrés nos hace pensar mucho, porque era un niño. Y no porque era un niño tal vez, sino por la escasez de la comida. ¿Qué es esto para nosotros? Recuerda que al principio le dije,
recuerda esa pregunta: ¿qué es esto para nosotros? Porque físicamente lo que yo veo es un pequeñito que no sabe de nada, con un par de panes y peces que no alimentan para nada. Así que ¿qué es esto para nosotros? Y tal vez ni siquiera porque era un niño, sino porque tenía poca cosa que dar. Jesús estaba probando sus corazones, esperando que ellos trajeran a un niño para hacer el milagro. Les recuerdo, Él ya sabía lo que iba a hacer. Él sabía que era por medio de un niño Él iba a hacer el milagro. Así que Él estaba esperando que uno de sus discípulos trajeran al niño. Y cuando lo traen, es el momento preciso para que Jesús empiece a glorificar al Padre. Y mire esto, Jesús quería glorificar al Padre, pero lo quería hacer a través de ese niño. Cuando todos comieron, entonces cuando todos se saciaron y los discípulos recogieron 12 canastas de pedazos que sobraron, entonces ellos pudieron ver la importancia que tenía este niño. Y recuerde que esos mismos discípulos fueron los que en otra ocasión dijeron: no estén molestando al maestro, porque el maestro está ocupado, él está cansado. Incluso ayer estaba viendo un video, porque estoy tratando de buscar un video para los niños, y es increíble, parece que no hay videos de que Jesús ama a los niños. Hay videos de todo, menos ese, no puedo creer. Y lo estoy buscando y buscando, encontré uno viejo, pero como del 90, 80, por allá, viejo de verdad. Pero me llamó la atención porque en el video, la mamá de uno de los niños que estaban molestando a Jesús le dice: ¿y usted no sabe que Jesús es un adulto, que hay que respetarlo? Y me quedó eso aquí. ¿Y usted no sabe que Jesús es un adulto, que hay que respetarlo? Entonces la lección que le da Jesús: hey, dejen a los niños venir a mí. Déjenlos. Y para acabar, al frente de los discípulos le dice: porque no es tuyo, ni tuyo, ni tuyo, sino de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! Y eso agarra nuestra mente y hace una explosión. Porque imaginarse realmente que Jesús, que realmente como humano, como hombre, tal vez sí estaba cansado, porque la gente dice: no, pero Jesús era Dios. Sí, pero dice que era 100% hombre y 100% Dios. Así que siendo 100% hombre, así mismo Él fue tentado, así mismo Él tuvo padecimientos, así mismo Él iba a hacer sus necesidades al baño. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Jesús iba al baño igual que usted y que yo. Cuando Jesús nació, María tenía que cambiarlo también, hermanos. No es que Jesús nació y Él se cambiaba solo. Él era 100% hombre. Así que Él estaba cansado. Imagínense, incluso algunos milagros que Él hacía, le decía a la gente: shh, shh, no le digas a nadie. Y la gente iba corriendo igual y le decía a todo el mundo. Así que el hombre era popular, que si tuviera Instagram o Facebook hoy, Dios mío, tuviera reventado esas redes sociales. Él fuera el dueño de eso. Porque demasiado famoso. El hombre era famoso. Así que estando cansado, y tal vez le había dicho a los discípulos: oigan, quiero descansar un poco. Estoy parafraseando, ¿sí? Y entonces vienen los niños a molestar. Y los discípulos: ¡ey! No estés molestando al maestro, ¿qué pasa? No sé qué. Y ahí es donde Jesús le dice: hey, pero ven acá, espérense, ellos son importantes, déjenlo que vengan a mí. Entonces eso es lo mismo que nos lleva a esta historia. Esos mismos discípulos estaban ahí con Jesús cuando Jesús le pregunta. Esos mismos discípulos, muchos de ellos simplemente ignoraron la pregunta o se quedaron pensando: oye, es verdad. Bueno, yo me acuerdo de la panadería Doña Chela, allá venden un par de panes, porque Jesús le preguntó. Y pensando, y de repente el otro también pensando. Y los otros ahí secreteando: Jesús. Pero se registran dos. Felipe, que fue el que le dijo: Señor, pero 200 denarios, por favor. Un denario ganaba una persona al día. Así que imagínense,
200 denarios, necesitamos 200 días, Señor, de trabajo para poder agarrar 200 denarios para entonces poder tratar de alimentar esta multitud y que no se sacien. Pero Andrés ve el niño y dice: ahí hay un niño. Ahí hay un niño. Ahora llevándolo al plano de que es un niño, representa lo que nosotros como iglesia o como seres humanos simplemente muchas veces estamos viviendo. Lo traemos a los pies de Jesús, pero realmente ¿qué estamos haciendo? Yo le pregunto a usted, no porque lo conozca, pero le pregunto, usted trae al niño a los pies de Jesús, pero ¿qué está haciendo? ¿Será que estamos enseñándole a los niños quién es Jesús o lo estamos distrayendo? Porque pasa en mi iglesia, hermanos, y les voy a comentar esto. Y que no salga de aquí. Si sale de aquí, yo sé que fueron ustedes. Pasa en mi iglesia que, bueno, ya casi no pasa, pero hace como 2 años pasaba que los niños iban a la iglesia con PlayStation portátiles, con el celular tiqui 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 tiqui, y con un montón de cosas. Y yo tenía esa carga. Yo hace 2 años no era pastor asociado de niños. Y yo fui donde los pastores. Yo era nada más de alabanza. Yo fui donde los pastores y les dije: pastores, por favor, necesito que me entreguen el ministerio infantil. Y ellos me dijeron: no. Hermanos, eso a mí me dolió porque yo tenía esa carga, yo estaba viendo, y yo trataba como pastor asociado de la iglesia. Usted sabe, a veces uno lo ven como una autoridad, a veces no, porque uno está joven. Entonces yo trataba de decirle a los líderes a la líder de protocolo: hermana, mire, no permita que los niños estén jugando. Le decía al líder del ministerio infantil: no permita que los niños estén jugando con eso mientras estamos en la iglesia, en la casa del Señor. Y nada. Y yo fui por segunda vez delante de Faraón, mentira, delante de los pastores, y le dije: deja ir a tu... Le dije: por favor, permítanme ser pastor de los niños. Y me dijeron: no, tú tienes muchas cosas que hacer, no sé qué, y me regañaron porque los pastores son mis papás. Así que bien regañado, imagínense, hermano, la cosa era doble. Pero hasta un día de un paseo familiar que tuvimos a su hermosa Medellín, y en Medellín parece que el Espíritu Santo de Dios fluyó, y yo le dije por tercera vez: quiero ser pastor de los niños. Me dijeron: está bien. Y cuando el Señor me permitió empezar a trabajar con los niños, al principio yo no sabía nada, todavía no sé mucho. Y empecé ahí con los niños, pero me llamaba la atención. Estos niños seguían afuera con las maquinitas y con los celulares. Y yo decía: Señor, porque yo me acordaba cuando yo estaba pequeño que íbamos a la iglesia. Yo era muy inquieto, hermano. Yo no le voy a mentir. Yo no le voy a decir así, porque yo iba y me sentaba en primera fila y era el más santo y escribía el mensaje de mis papás cuando predicaban. No, yo me portaba mal. Y eso es a lo que voy a ir más adelante. Yo me portaba mal. Corría para aquí, para allá. Usted nada más veía algo como que se levantaba un polvo y ahí iba yo pasando. Y me llama la atención porque los ujieres me corregían muy duro. Pero para ese tiempo todavía estaba este tabú de los hijos de pastor tienen que ser pastorcitos. Ay, así que a mí me tocó duro. Y cuando yo corría para allá, los ujieres iban corriendo detrás de mí. Usted veía más polvo entonces. Y el asunto, hermanos, es que cuando al fin el Señor me hacía sentarme, cuando ya me cansaba de correr tanto,
o me dormía o prestaba atención. Pero no había esa libertad realmente para que yo entendiera que en la casa de Dios se iba a hacer desorden. Porque mi papá siempre me corregían y eran enérgicos conmigo en ese sentido. Yo lo hacía porque sabía que estaba mal lo que yo estaba haciendo, pero no por falta de corrección. Mis papás me decían: no vas a ir a la iglesia con celular, ni con juguetes, ni con nada. Bueno, no había ni juguetes porque no teníamos ni nada. Pero no vas a ir con nada. Y cuando yo estaba más chiquitito, como 3 años, y todavía la memoria me da, recuerdo que cuando estaba un poquito inquieto, mi mamá agarraba una hoja, una pluma, y me decía: dibuja lo que ves en el altar. Y yo me ponía a dibujar, puros garabatos, claro. Pero me ponía a dibujar lo que veía en el altar. Y eso fue una estrategia de ellos. Y yo sé que en el siglo XXI es más difícil controlar a un niño que viene de ver la televisión, de jugar PlayStation, de ver Netflix, de hacer esto, de hacer lo otro, de jugar en la escuela, o sea, hay muchas actividades para los niños hoy, y por eso es un poco más difícil poder controlarlos. Pero el Señor da estrategias. Entonces yo empecé a pensar: Señor, dame la sabiduría para ver cómo podemos de verdad traer a estos niños a tus pies, y no para distraerlos, sino para que ellos escuchen de tu palabra. Y el Señor empezó a trabajar. Hermanos, yo no me di cuenta. Y si yo le digo: no, mire, el Señor me dijo que hiciera esto, es mentira. Él empezó a trabajar y Él empezó a darnos las estrategias. Y cuando menos me di cuenta, el grupo de tantos niños, porque sin mentirle eran como 15 niños que iban a la iglesia a jugar, se sentaban en un círculo afuera del culto de niños o afuera del culto de los adultos a jugar maquinitas. En todo tiempo, hubiera un culto de niños o no, ellos jugando maquinitas. Y ese grupo de tantos niños se ha reducido como tal vez a 2. Y todavía estoy ahí. Los tengo en la mira. Y no los dejo. Créanme, hermano, no los dejo. Yo a veces me pongo: vengan, ustedes me van a ayudar hoy, vengan conmigo, vengan. Y tienen que soltar la maquinita, porque les estoy diciendo: me van a ayudar. Hasta el día en que ellos se sienten también a escuchar al Señor. Pero no los voy a dejar, porque nosotros no traemos a los niños a los pies de Jesús para distraerlos. Traemos para hablarle del Señor, para que el Señor obre en su vida, para que el Señor los transforme, para que el Señor les empiece a enseñar desde chiquitos. Que no seamos nosotros, sino que sea Él, y que Él nos dé la sabiduría a nosotros para poder ser instrumento de Él, para poder enseñarle a nuestros niños. Por eso los traemos a los pies de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. A veces pasa eso también. Traemos a los niños a los pies de Jesús, pero ignoramos el propósito de Dios con su vida. 5 panes y 2 peces. No, eso se porta mal. En Panamá cuando uno se porta mal y uno anda sudado, pues, cuando está chiquito, los niños más que nada, los niños se portan mal y están, por lo general siempre dicen: huelen a chango. Ese chango, ¿no? El mono. Huele a chango. Dice: no, esos 5 panes y 2 peces. Huele a chango. Eso huele a chango. Eso no alcanza para nada. Eso no es nada. ¿Qué pensamos a veces? El niño es un gasto. Sí, es una bendición. Mire, porque tenemos estas extremidades. Una bendición de Dios, aleluya, porque el Señor nos bendijo, porque los niños siempre van a ser una bendición del Señor, siempre, en cualquier circunstancia, bendición de Dios. Pero mire, ponemos a pensar, los niños son una bendición de Dios, gloria a Dios, pero son un gasto. Son un gasto, son una carga. Los niños no contribuyen a la iglesia. Los niños hacen que de la iglesia salga plata para ellos. Porque hay que comprar los materiales, hay que comprar no sé qué. Y que ahora el pastor de niños se le inventa algo. Y los pastores le dicen: bueno, está bien, pero... Y la iglesia dice: oye, pero entonces ahora más que dan los niños, pues. ¿Y los niños cuándo para nosotros?
Y los niños vienen y le hacen una presentación a usted y le dice no sé qué, y usted se le olvida todo lo que usted ya ha gastado. Y usted ve el niño un día arrodillado aquí al altar y usted se le olvida todo lo que ha gastado. Porque ahí es donde usted empieza a prestarle atención al propósito de Dios. Empieza a declarar sobre los niños de la iglesia, sea su hijo o no. Hermano, no se preocupe si es su hijo o no. Empieza a declarar sobre los niños de la iglesia. Tú eres un maestro, tú eres un pastor, eres evangelista. Tú eres el próximo presidente. Tú eres el próximo abogado de este templo. Tú nos vas a ayudar como arquitecto a construir los planos. Hermanos, declare sobre los niños. El propósito de Dios con un niño, en este caso, no era hacer que todos se convirtieran. No era sanar a los enfermos en ese momento. El propósito de Dios en ese momento no tenía que ver realmente nada con lo espiritual, sino con lo físico. Él quería alimentar una multitud por medio de un niño. Así que no necesariamente el niño tiene que ser un pastor, un evangelista, no. Y gloria a Dios si lo son. Pero Dios quiere cumplir sus planes en ese niño como Él quiera. Con esos 5 panes y 2 peces que para nosotros huele a chango, muchas veces, para Él es el mejor olor fragante. Y nosotros, hermanos, muchas veces ignoramos el propósito de Dios. Porque como le dije, cuando llevamos esto al plano del niño, nos hacemos como ellos y entendemos lo que Él realmente quiere decir. Lo presentamos a Jesús con los panes y los peces. Es una pequeña porción de la humanidad. Y si no confiamos en el plan de Dios para esos niños, ¿qué realmente estamos haciendo? Le pregunto, iglesia de Dios, ¿qué realmente estamos haciendo? No estamos pensando en el niño según el propósito de Dios para hoy, tal vez. A veces, y esto el Señor me ha dado y me lo ha puesto en el corazón y lo comparto cada vez que tengo que hablar con alguien o el Señor me permite compartir su palabra, lo quiero compartir. Los niños no son el mañana solamente. Los niños son el hoy. Porque usted no va a decir, si es que mañana o el otro mes yo tendré una planta. El otro mes yo cosecharé de la planta que sembré, pero no la siembra. Y el otro mes, sí, el futuro del otro mes, que yo voy a estar comiéndome los tomates que coseché de lo que yo sembré, pero no siembra nada. ¿Me entiende? ¿Cómo va a cosechar de algo que usted no está sembrando? ¿Cómo vamos a cosechar de cosas que no estamos sembrando? ¿Cómo yo puedo decir ellos son el futuro, pero si no lo estoy trabajando hoy? Si no estoy dejando al Espíritu Santo de Dios que trabaje en esos niños hoy, entonces ¿qué yo estoy haciendo? ¿Cómo puedo decir que ellos son el mañana? El mañana, pero de una sociedad que va a seguir siendo mala entonces. Porque hermanos, yo vuelvo a decírselo. Usted quiere Suba para Cristo, trabaje en los niños. Usted quiere Bogotá para Cristo, trabaje en los niños. Si usted quiere Colombia para Cristo, trabaje en los niños. Porque de un niño se convierten multitudes. Multitudes son alimentadas por medio de un niño. El niño busca hacerlo por pasión y no por posición. ¿Usted piensa que a ese niño le importaba decir, sí, mira, yo fui al que Jesús utilizó para alimentar a 14,000 personas? ¡No! Imagínense esto, hermanos. ¿Puedo tomar esto como ejemplo un momento? Imagínense esto. El niño va, 5 panes y 2 peces. Y él está ahí. Y la gente dice que era huérfano, que mamá, que no sé qué, que la mamá estaba enferma. No importa, pero como sea, vamos a ponerle esta historia para que usted se centre conmigo. El niño tiene mamá. Sí, vamos a decir que tiene mamá. Y la mamá le dice, bueno, mira, mi hijo, va a meter ahí unos 5 panes y 2 peces para que usted se alimente. Porque lo estoy viendo muy apasionado por ir a ver a Jesús. Y dice, mami, yo quiero ir a ver a Jesús, que no sé qué, no sé qué.
Y bueno, vaya pues. Y el niño sale corriendo con sus 5 panes, los 2 peces. Y está ahí mirando todo lo que Jesús está haciendo. Y la multitud tiene hambre. Y de repente sale Andrés y llama al niño. Y el niño viene delante de Jesús. Tal vez dice, ok, bueno, él va a comer de mis panes. Está bien, Jesús, yo te doy de lo que yo tengo. Entonces empieza Jesús a sacar y pasa, y el niño feliz, y empieza a sacar, y el niño feliz, y empieza a sacar, y Jesús empieza a sacar, y de repente el niño, y Jesús saca, y el niño, ¿pero qué está pasando aquí? Y a todo el mundo. ¿Usted piensa que el niño lo hizo por oposición? Yo soy fulano de tal, hijo de fulano, heredero del trono, no sé qué. Ese niño se le registra halago, no se le registra halago alguno por parte de Jesús. Ay, hijo, gracias por ayudarme hoy a alimentar a 14,000. Usted sabe la satisfacción que él tenía por haber sido utilizado por Jesús. Imagínese usted, acuérdense que estamos en el plano del niño. Imagínese a Jesús haciendo un milagro, ese que yo había escuchado que hacía tantas sanidades, porque si el niño estaba presente ahí es porque él quería ver también. Dice que la multitud lo seguía por todos los milagros que él hacía en los enfermos. Así que realmente yo quiero escucharlo. Realmente yo quiero seguirlo. Quiero ver qué él tiene para mí, y lo que tuvo para él fue quitarle los 5 panes y los 2 peces, pero para hacer un milagro. Pensamos que los niños son una carga, no un gasto. Y para acabar se portan mal. Y hermanos, cuando el Señor me llamó, yo estaba en un campamento que se llama, en una provincia de Panamá, un departamento de Panamá, como le dicen ustedes, departamento, ¿verdad? Un departamento de Panamá que se llama Colón. En Colón, puros negritos, pero yo no soy de Colón. Puros negritos, puro inglés. En Colón y Bocas del Toro, que también hace frontera con Costa Rica. Y en Colón estaba en un campamento con la iglesia, un retiro espiritual. Y como le dije hace un rato, yo estaba prestando atención y escribiendo el bosquejo. No, estaba corriendo por todas partes. Usted nada más veía el polvo para aquí, polvo para allá. 10 años tenía. Y el Señor me llamó. Estaba predicando un hermano. Oró por la familia, por las familias. Estaba orando por todas las familias y dijo: llámenme al hijo del pastor. Usted puede imaginarse la cara de los ujieres. ¿El hijo del pastor? ¿Para qué? Llámenme al hijo del pastor. Y me trajeron sudado hasta decir no más. Ajá, oliendo a chango. Pero hermano, sudado. Y yo estaba bien cortito, pero cortito. A los 10 años yo estaba cortito. Así que ustedes pueden hacer sudor. Sudado así. Y recuerdo que aquel pastor me abrazó sudado y me dijo al oído: hoy Dios te llama al ministerio. Así. Y lo impactante no es, tal vez, para mí en el momento, lo impactante no fue el llamado de Dios. Yo era un niño, no lo entendía muy bien. Lo impactante fue que después de que tanta gente me rechazaba y me apartaba, me correteaban y me regañaban, este viene, me abraza. En medio del sudor, él sabe que vengo de afuera de correr. Él sabe que no tengo el olor más fragante, pero él me abraza y me dice: hoy Dios te llama al ministerio. ¿Y usted qué piensa que pasó?
Salí corriendo de nuevo. Salí a correr de nuevo. Pero ese día el Señor me marcó. Fue el 4 de abril. El Señor me marcó. Más adelante, cuando empecé a ministrar, 12 años tenía. Empecé a ministrar en la iglesia, a ministrar. A los 15, 16 años, tenía 16 años. Como uno nace en un hogar cristiano y uno ha escuchado la palabra una y otra vez, llega el momento en que no estás apartado, pero tampoco estás como bien metido, sino que estás insensible porque ya has visto tanto y según tú sabes tanto que te vuelves insensible a la voz de Dios. Así que yo estaba en un plano como, Señor, tú por allá y yo por acá, pues. Bien, yo iba a la iglesia y aplaudía y todo, pero ya no cantaba. Ya no tocaba el piano, ya no hacía nada. Y el líder de alabanza ahí encima de mí, mira que nos... Y yo, no quiero. Y como mis papás realmente nunca me han obligado, pero eso sí, nunca fue tampoco disque, si tú quieres... si tú no quieres ir a la iglesia, está bien, también sí puedes ir a qué sé yo, a la fiesta de tu amiguito, ¿no? Tú no quieres ir a la iglesia, no tienes permiso para ir a la fiesta tampoco. El día yo tenía un evento importante en la escuela y mis papás me decían, no vas a ir a la escuela hoy. Y algunos piensan, ¡oh! En la educación Cristo es más importante que la educación. Cristo es más importante. Y si nosotros castigamos a nuestros hijos para ir a la iglesia, también tenemos que castigarlos para ir a la escuela, porque Cristo es más importante. Y entonces, cuando yo estaba así, el Señor, el 12 de marzo del 2010, yo iba manejando porque mis papás me sacaron una licencia, un permiso de menores de edad. Iba manejando y tuve un accidente horrible. Me volteé, en una de las autopistas de Panamá. El carro quedó pérdida total. Y yo tenía 2 rasguños superficiales, así por arribita nada más. Uno que tengo aquí y otro que tengo acá en el brazo. Cuando los paramédicos llegaron 3 ambulancias. Las 3 me tuvieron que examinar. Y los 3 me dijeron, no tienes nada. Ni siquiera me tuvieron que poner cuello ortopédico por síndrome de nada, hermano, nada. Y nada más me limpiaron ahí. Me dijeron, no, eso no hay que suturarlo, no hay nada, no pasó nada. Si de repente te llegas a sentir mal, vienes acá. No me sentí mal, no pasó nada. Pero el Señor me marcó ese día. Y me marcó tan visible que pareciera que esas cortadas realmente hubieran sido profundas y me hubieran tenido que suturar. No se han quitado. Y yo he tenido cortadas peores que esas. Y se borran, pero esas están ahí presentes. Cada vez que yo me miro al espejo, yo te llamé cuando tenías 10 años. Y vas a cumplir mis propósitos. Ese niño que suda, que es una carga, que es un gasto, que se porta mal, ese es el que el Señor quiere utilizar para sus propósitos. Porque en tercer lugar y para terminar, lo traemos a Jesús para que Él cumpla sus planes, pero para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Según algunos modernistas, en este momento no sucedió nada sobrenatural, como le dije, sino que fue movido a compasión toda la gente y que empezaron a repartir y toda la cosa. Hermanos, yo creo en lo sobrenatural. Yo creo en lo sobrenatural. No que la multitud le seguía a causa del milagro que Él hacía. Según los que saben más, las personas no lo seguían por fe genuina, sino por lo que ellos veían, sino por lo que Él podía hacer para ellos. El mundo necesitaba ver por medio de un niño que no entendía muchas cosas, que no tenía interés de por medio, que no buscaba recibir nada a cambio, ni siquiera un elogio. A través de ese niño, el mundo tenía que ver que Dios iba a ser glorificado. La multitud tal vez no lo entendió. La multitud tal vez estaba acostumbrada a esto,
Pero imaginemos la reacción del niño, como les dije hace un rato, cuando Jesús empezó a sacar toda esa provisión. Y una cosa lleva a la otra. Si de esos 13,000, 14,000, tantos miles que habían ahí, nada más creyó el niño, después de él haber creído, imagínense cuántas multitudes se convirtieron a Cristo. La Biblia no lo registra, la Biblia no lo dice, y yo no lo puedo afirmar tampoco, pero sé que Dios, por medio de Jesucristo, ese día dejó un mensaje claro. Un niño se convierte, multitudes se convierten. Un niño es traído a Jesús, le ganamos muchas canchas al enemigo. No solo una, muchas. ¿Qué asombro podía tener la multitud? No lo sé. Si usted ignora hoy lo que Jesús quiere hacer con los niños de la iglesia Roca, entonces no vamos a poder ganar las almas que queremos realmente ganar. Si usted hoy está pensando: ay no, Señor, pero yo no quiero que este niño sea más grande que yo, entonces usted tiene un mal corazón. Yo le digo a los pequeñines, aparte de que siempre los abrazo, aparte de que a veces me he visto bien extraño y me han criticado, algunas personas me han criticado, hermano, miren, a mí no me importa. A mí me importa lo que esos niños que tienen el corazón directo con el Señor piensan de mí. Porque yo trabajo para ellos, claro, para el Señor, pero a ellos les sirvo. Y yo los abrazo y les digo: te amo. Y hay muchos de ellos, como estamos atendiendo ahora a los niños de la comunidad, niños que llegan sucios, sudados, con ropas a veces de hace 2 o 3 días. Los abrazo, porque me acuerdo cuando yo tenía 10 años que el Espíritu Santo me abrazó a través de ese pastor. Los abrazo y le digo: te amo. Y a veces se quedan que no saben ni qué decirle a uno. A veces nada más se quedan con los bracitos abajo así. Pero yo sé que el Espíritu Santo está haciendo su obra. Ay, yo no tengo nada que ver con que si ellos me miran mal, que si la gente me mira mal, que no sé qué. Yo los abrazo y les digo: te amo. Dios tiene un plan contigo y lo va a cumplir. Tú eres instrumento de Dios y Él te va a utilizar. Y los abrazo. Hermanos, yo creo en el poder de los abrazos. Los abrazos tienen una cosa de restauración. Uy, se lo digo y me erizo. De verdad tiene algo de restauración sobrenatural. Y más cuando en la persona mora el Espíritu Santo de Dios. Que una persona que viene alcohólico, usted llega y lo abraza. Espíritu Santo, las cosas cambian. Todo cambia. Abrace a esos niños. Abrace a los niños cuando tengan eventos de niños, con mucho respeto, porque los niños también merecen respeto. Usted abrácelo con mucho respeto y dígale: te amo. Y usted ni lo conoce, y él tampoco a usted, pero no importa, el Espíritu Santo sí lo conoce. Y él ese día va a ver al Espíritu Santo en usted. Entonces ese día, hermanos, amados hermanos, el día que usted entienda que estos niños tienen que ser más grandes que usted, que si usted ha logrado hasta aquí, ellos tienen que lograr hasta acá, que usted tiene que ser la plataforma que se ponga en el piso para que ellos caminen encima de usted, ese día Dios va a cumplir su plan. Ese día el Señor va a hacer lo que realmente quiere hacer. Porque necesitamos que el mundo crea